por su textura heterogénea. El mismo autor pudo fotografiar un trépano con un tarugo de 70 centímetros de diámetro. Esta tecnología egipcia queda muy por encima de las posibilidades mecánicas de nuestra era espacial. Aunque como realización tecnológica de alta precisión no existe nada en el mundo entero que iguale el revestimiento calcáreo de la Gran Pirámide. Hoy se pueden contar con los dedos de una mano, pero en su día fueron 27.000. Y es de lamentar la destrucción de este revestimiento de mármol, pues no solo se nos ha privado del placer estético de su contemplación, sino también de la posesión de una obra que podemos con toda seguridad considerar la más grande creación de la tecnología de todos los tiempos. Poseían superficies planas de más de 3 metros cuadrados. Muestran un paralelismo a lo largo de sus aristas de casi 2 metros del orden de las 5 centésimas de milímetro, es decir, en íntimo contacto. La apertura media de la junta es del orden de 5 décimas de milímetro. Además, para mayor asombro, utilizaron en las juntas yeso de rápido fraguado. La tarea parece imposible. Petrie constató que no existían en el pavimento huellas de arrastre de los bloques, ni tampoco existen en ellos puntos de engarce para grúas o cuerdas. Además, para mayor asombro, colocaron en las juntas yeso de rápido fraguado que obligaba a colocar el bloque al primer intento sin posibilidad de posteriores movimientos. Y esa es tan solo la primera fila de las más de 200 que tiene la pirámide hasta la cumbre. La única posibilidad de solución nos la ofreció la moderna tecnología en las canteras actuales, la succión. Mediante una campana de vacío actuando sobre una superficie pulida, se levantan hoy piedras de hasta 2 toneladas de peso. Pero, ¿cómo hacían los antiguos egipcios con bloques de más de 16 toneladas? Los 90 grados exactos que forman los diedros de los bloques debieron recibir su último tratamiento en el taller donde se producían. La construcción con bloques prefabricados de una línea recta de 230 metros presupone un control de la angularidad del orden del segundo de error. Pues bien, en la actualidad, para las mejores escuadras normalizadas por la industria moderna, norma DIN 875 admite errores de más o menos 3 centésimas de milímetro, cantidad algo superior que los errores de angulación y paralelismo de la obra egipcia. Teniendo en cuenta que los mejores instrumentos no ópticos miden con errores de más de 300 segundos, se demuestra como un teorema que los egipcios debieron poseer instrumentos ópticos y además de alta precisión, ya que el anteojo de autocolimación corriente, por ejemplo, da errores del orden de los 5 segundos. La construcción de uno de los bloques de revestimiento de 20 metros cuadrados de superficie es una tarea equivalente al pulido del espejo del telescopio de Monte Palomar. Para comprender la magnitud de la obra egipcia bastará observar que aquellos fabricaron 27.000 de estos bloques. Lograron, hace 7.000 años, la producción en masa de instrumentos ópticos que la industria moderna solo produce en escala artesanal. Ninguna otra época histórica realizó tareas de esta naturaleza, por lo que debemos considerar con seriedad lo que ello implica en el dominio de la mecánica, la óptica y la geometría. Con estos planteamientos ya debemos ir desterrando el concepto de casualidad en los restos de la cultura egipcia. La orientación de las pirámides es una de esas casualidades y es lógico que ciertos arqueólogos piensen así, pues de lo contrario habría que suponer un instrumental y unos conocimientos superiores a la tecnología actual, y eso es difícil de aceptar, aunque no nos quede más remedio. Las representaciones que aparecen en el templo solar de Niuserre de la Quinta Dinastía y que coinciden con los textos del templo de Edfu, en las cuales aparece el rey y sacerdotisas con una maza, estacas y la cuerda de arpentar, determinando la orientación de un templo,
no puede tomarse al pie de la letra, pues tales representaciones serían como estudiar nuestros sistemas de ingeniería por las fotos de la ceremonia de colocación de una primera piedra. En inscripciones y manuscritos no se desprende el menor atisbo de conocimiento geodésico. La conclusión del análisis arqueológico está pues basada en hechos, y por ello algunos egiptólogos consideran que la exacta orientación geodésica de las pirámides tiene que ser producto del azar. Como casi siempre ocurre en la Gran Pirámide, el análisis tecnológico lleva a la conclusión opuesta. Su error de orientación es de 5 minutos 31 segundos. Para hacernos una idea, coloquemos una moneda de 2 euros a 1 kilómetro de distancia. Su diámetro sería el error que tiene la Gran Pirámide con respecto al norte verdadero. La agrimensura moderna, conducida por teodolitos, cronómetros y tablas astronómicas, admite para el cierre de polígonos un error del 0,3%, que corresponde a un error de 10 segundos traducido en error angular. Ningún procedimiento propuesto ha logrado explicar cómo consiguieron los egipcios tal exactitud. Es imposible, pues, sin un objetivo y un ocular solidarios, intentar ningún género de determinaciones de este tipo. La Gran Pirámide está por encima de la tecnología moderna en cuanto a orientación, pues sus 5 minutos 31 segundos supera con mucho las modernas normas de precisión. Y aún cabe una segunda pregunta. La pirámide de Kefren tiene el mismo error de orientación, es decir, 5 minutos 31 segundos. Las dos grandes pirámides de Egipto tienen el mismo error, y ahora cabe preguntarse si dicho error fue motivo de cambios de orientación total de la meseta de Giza por motivo de los terremotos, o bien si estos 5 minutos 31 segundos no fueran tal error y siguieran la concepción original de los constructores. De todas formas, tan difícil es orientar las pirámides exactamente a los 4 puntos cardinales como orientar ambas con la misma desviación. Por lo que debemos considerar la posibilidad de que los antiguos egipcios tuvieran el equipamiento necesario para edificar una base de 53.000 metros cuadrados con una orientación de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Si juzgamos los conocimientos matemáticos de los egipcios por los pocos textos que han llegado hasta nosotros, su matemática fue bastante primitiva. Neugebauer puntualiza que lo máximo obtenido por la matemática egipcia de todos los tiempos fue el conocimiento de la tabla de multiplicar por 2. Pero si no poseemos testimonios para juzgar el máximo nivel alcanzado por la matemática abstracta egipcia, en cambio, sus obras en piedra nos permiten apreciar su capacidad de mensuración. La longitud de la pared norte de la Cámara del Rey es, según Petri, de 10 metros 47,97 y la del costado sur de 10 47,82. El error de medida es del orden de 1/10 de milímetro por metro, que coincide con las normas modernas para prismas ópticos. Si este error de medida se produce en esta cámara, vamos a ver qué ocurre con una superficie mayor, con la base de toda la pirámide. Este esquema representa la base de la Gran Pirámide, el valor de sus ángulos y las longitudes de los lados. Las medidas aquí consignadas corresponden a las de Borjar y Cole. Descartando el azar en todo este asunto, se nos plantea un serio problema tecnológico. En los 53.000 metros cuadrados de la base de la pirámide cabe la superficie de 8 campos de fútbol y sus diferencias se cuentan en milímetros y en segundos. Las pocas representaciones que han quedado en relieves egipcios nos muestran nuevamente métodos arcaicos y poco efectivos de precisión. Cuerdas de palma, observación visual. El único metal de que disponían era el cobre, pero en tal distancia de 230 metros, las diferencias diurnas de más de 20 grados entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde
representa una dilatación del cable de más de 80 centímetros. El error de medida de 3 milímetros representa un control de la temperatura de 0,2 grados, cosa impensable para cualquier topógrafo que necesita las cintas de Invar, una aleación de hierro y níquel de bajo coeficiente de dilatación térmica. Para conseguir precisión no existe nada en el mundo entero que iguale el revestimiento calcáreo de la Gran Pirámide. Hoy se pueden contar con los dedos de una mano, pero en su día fueron 27.000. Y es de lamentar la destrucción de este revestimiento de mármol, pues no solo se nos ha privado del placer estético de su contemplación, sino también de la posesión de una obra que podemos con toda seguridad considerar la más grande creación de la tecnología de todos los tiempos. Poseían superficies planas de más de 3 metros cuadrados. Muestran un paralelismo a lo largo de sus aristas de casi 2 metros del orden de las... Petrie constató que no existían en el pavimento huellas de arrastre de los bloques, ni tampoco existen en ellos puntos de engarce para grúas o cuerdas. Además, para mayor asombro, colocaron en las juntas yeso de rápido fraguado que obligaba a colocar el bloque al primer intento sin 5 centésimas de milímetro, es decir, en íntimo contacto. La apertura media de la junta es del orden de 5 décimas de milímetro. Además, para mayor asombro, utilizaron en las juntas yeso de rápido fraguado. La tarea parece imposible por su textura heterogénea. El mismo autor pudo fotografiar un trépano con un tarugo de 70 centímetros de diámetro. Esta tecnología egipcia queda muy por encima de las posibilidades mecánicas de nuestra era espacial. Aunque como realización tecnológica de alta